¿Y si te dijera que la ruina financiera puede ser el principio de tu milagro? Imagina estar frente al abismo sin dinero, con deudas que te ahogan, sintiendo que Dios se ha olvidado de ti. Ahora imagina que en medio de esa oscuridad, una simple decisión basada en la palabra transforma tu historia por completo. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, no es exageración. Es una revelación que ha cambiado vidas y puede cambiar la tuya. Este testimonio real no es solo sobre dinero, es sobre redención, sabiduría y cómo la prudencia bíblica puede restaurar incluso lo que ya dabas por perdido. Pero antes de continuar, te invito a ser parte de esta comunidad que transforma vidas a través de la verdad eterna. Suscríbete ahora, dale like a este video y cuéntanos en los comentarios. ¿Has enfrentado una crisis financiera donde solo Dios podía intervenir? Tu experiencia puede tocar a otros. Juntos formamos una red de fe. Todo comenzó con una familia como cualquier otra. Mauricio y Elena vivían en un pequeño departamento al sur de Bogotá. Trabajaban duro, tenían 2 hijos pequeños y sueños grandes. Sin embargo, sus decisiones financieras estaban lejos de ser sabias. Tarjetas de crédito al tope, préstamos con intereses abusivos y una búsqueda constante de satisfacción inmediata que los llevaba a gastar más de lo que ganaban. Las discusiones en casa eran frecuentes. El dinero, o mejor dicho, la falta de él, se había convertido en el tercer miembro del matrimonio. Una noche, después de una fuerte discusión, Mauricio salió del apartamento, caminó sin rumbo por las calles frías de la ciudad y terminó sentado en la banca de una pequeña plaza. Tenía el rostro cubierto por sus manos y en su mente solo resonaba una pregunta. ¿Dónde fallé, Dios? ¿Por qué permitiste esto? Y entonces ocurrió. Una mujer mayor se sentó a su lado. Sin mirarlo, le dijo con voz suave pero firme: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Mauricio levantó la cabeza sorprendido. ¿Quién era ella? ¿Cómo sabía lo que pasaba? Pero cuando quiso responder, la banca estaba vacía. No había nadie, solo el eco de esa frase bíblica resonando en su alma. Esa noche fue el inicio de su transformación. Cuando regresó a casa, encontró a Elena llorando. En medio del silencio, se sentaron, oraron por primera vez juntos en mucho tiempo y abrieron una vieja Biblia que estaba empolvada en una repisa. Allí leyeron completo el pasaje. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Proverbios 3:5-6. Fue como si el Espíritu Santo les hablara directamente. Comprendieron que el problema no era solo económico, sino espiritual, que habían confiado en sus fuerzas, en su lógica, en su estrategia, y no en Dios. Aquí comienza lo que ellos llaman el plan de restauración divina. Decidieron rendir sus finanzas a Dios. Eso no significa simplemente orar y esperar, sino tomar decisiones guiadas por la palabra, actuar con prudencia y, sobre todo, cambiar su manera de pensar. Mauricio dejó de buscar ingresos rápidos y comenzó a estudiar sobre mayordomía cristiana. Aprendió que ser fiel con poco es el primer paso para que Dios te confíe más. Lucas 16:10. Vendieron cosas que no necesitaban, cancelaron suscripciones inútiles, hicieron presupuestos mensuales, pero más importante aún, comenzaron a diezmar y ofrendar con el corazón correcto. Sí, incluso cuando sus ingresos eran mínimos, Elena encontró consuelo en el Salmo 37:25. Fui joven y ya he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Esto no era solo una promesa, era una afirmación de su identidad como hijos de Dios. Ya no eran esclavos del temor financiero, eran administradores del reino. ¿Te está hablando esto a ti también?
¿Has sentido que tus decisiones financieras han sido impulsivas o emocionales? ¿Has puesto más confianza en tu propio juicio que en la dirección de Dios? Déjalo en los comentarios. Este puede ser el inicio de una nueva etapa en tu vida, y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y activa la campana. Este testimonio es solo el principio. Lo que viene a continuación revelará cómo Dios obra de manera inesperada cuando caminamos con fe y prudencia. A medida que avanzaban en este camino, no todo fue fácil. Hubo días duros, momentos en los que la cuenta estaba en ceros, pero su esperanza estaba llena. Su fe fue probada, sí, pero también fue refinada como el oro. Un día, mientras oraban por una solución a una deuda que vencía al día siguiente, recibieron una llamada. Un amigo de la infancia, que no sabían que los seguía en redes, sintió en su corazón enviarles una ayuda económica. No era coincidencia, era provisión divina. Cada acto de obediencia era recompensado con gracia. Mauricio consiguió un nuevo trabajo con un salario justo. Elena empezó a vender productos naturales desde casa. No se hicieron ricos de la noche a la mañana, pero por primera vez en años tenían paz en sus finanzas. Y esa paz, como dice Filipenses 4:7, sobrepasa todo entendimiento. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios realmente se interesa en tu economía personal? ¿Es posible que el Creador del universo tenga un plan específico para tus decisiones financieras? La respuesta te sorprenderá. En el próximo bloque te revelaré los principios prácticos que Mauricio y Elena aplicaron, basados en las Escrituras, y cómo cada uno fue transformando sus hábitos, sus prioridades y su visión de la abundancia. Prepárate, porque lo que descubrirás puede marcar un antes y un después en tu vida. ¿Estás listo para tomar decisiones con propósito eterno? Del caos a la claridad. El punto de inflexión bíblico. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. La ciudad dormía, pero yo no podía cerrar los ojos. Mi mente era una tormenta, deudas impagables, llamadas de bancos que nunca cesaban, promesas vacías y la voz del miedo susurrando que nunca saldría de ese abismo. No sabía qué hacer ni por dónde empezar. Me sentía como un náufrago en medio de un océano sin tierra a la vista. Fue entonces cuando en medio de mi desesperación mi mirada cayó sobre una Biblia antigua que había heredado de mi abuela. Estaba allí, empolvada, olvidada en una repisa. La abrí sin pensar, casi como un acto reflejo, buscando en sus páginas algo que me devolviera la paz. Y fue entonces cuando mis ojos se encontraron con un versículo que cambiaría el rumbo de mi vida. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. Esa noche no dormí, pero por primera vez en mucho tiempo, no fue por ansiedad, sino por algo que no sabía explicar, una esperanza inexplicable. Me pregunté, ¿qué significaba realmente confiar en Dios con todo mi corazón? ¿Y cómo podía reconocerlo en mis caminos, cuando esos caminos estaban llenos de errores, de malas decisiones, de egoísmo y de desesperación? Decidí empezar por lo básico, rendirme, aceptar que yo solo no podía, que mi inteligencia, mis planes y mis cálculos no me habían llevado a la prosperidad, sino al caos. Por eso me arrodillé y oré como nunca antes. Dios, ya no quiero seguir tomando decisiones sin ti. Guíame, enséñame a ser prudente como dice tu palabra. Dame sabiduría para reconstruir mi vida financiera sobre la roca, no sobre la arena. Fue la primera decisión financiera sabia que tomé. Poner mi economía en manos de Dios. Querido espectador, ¿alguna vez has sentido que necesitas empezar de nuevo, pero no sabes cómo? ¿Te has preguntado si Dios realmente puede ayudarte con tus finanzas? Te lo aseguro, no solo puede, sino que desea hacerlo, pero no a través de magia
o promesas vacías, sino por medio de la prudencia bíblica, de una transformación interna que comienza con la confianza total en Él. No es casualidad que estés viendo este video hoy. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti clama por un cambio, y este puede ser tu momento. Si sientes que este mensaje ya está tocando tu corazón, déjame un comentario diciendo: confío en Dios. Suscríbete ahora mismo, porque lo que sigue puede transformar radicalmente tu manera de ver el dinero, el fracaso y la redención. A partir de esa noche, me propuse estudiar la Biblia con una nueva mirada, buscando sabiduría práctica para cada aspecto de mis finanzas. ¿Qué dice Dios sobre el ahorro, el gasto, las deudas, el trabajo, la generosidad? Lo que descubrí fue más profundo de lo que jamás imaginé. No eran simples consejos, eran principios eternos. Por ejemplo, encontré en Lucas 14:28 una perla que nunca había notado. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Allí comprendí que la planificación no es solo una estrategia financiera moderna, es un acto de sabiduría avalado por el mismo Jesús. El desorden financiero no es simplemente una falta de dinero, muchas veces es una falta de visión y de previsión. También me impactó Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Este versículo me hizo ver cuántas veces había actuado como el insensato, gastando sin sentido, buscando aparentar una prosperidad que no tenía, viviendo al día, sin margen ni reserva. Y entendí que el primer paso para la restauración financiera no era ganar más, sino aprender a manejar con sabiduría lo que ya tenía. Con cada lectura, con cada oración, mi mentalidad comenzó a cambiar. Dejé de preguntarme cómo podía salir de las deudas rápidamente y empecé a preguntarme cómo podía honrar a Dios con cada decisión económica que tomara. Pasé de buscar soluciones inmediatas a construir fundamentos sólidos. Y así comenzaron pequeños cambios. Dejé de usar la tarjeta de crédito para todo. Hice un presupuesto simple, pero realista. Empecé a decir no a gastos innecesarios. Y sobre todo, empecé a diezmar y a ser generoso, aun cuando tenía poco, porque entendí que la generosidad no depende de la cantidad, sino del corazón. ¿Te das cuenta de que muchas veces nuestro problema no es la falta de dinero, sino la falta de dirección? Podría ser que Dios ya te ha dado lo suficiente, pero aún no lo estás administrando con sabiduría. Piénsalo. Y si este mensaje te está despertando algo, no te vayas. Lo mejor está por venir. En el próximo bloque, te voy a contar cómo estos pequeños actos de obediencia abrieron puertas que yo jamás habría imaginado. Porque cuando decides caminar con prudencia, las bendiciones no tardan en seguirte. No te vayas. Lo que está por venir es el punto de quiebre que necesitas escuchar. La sabiduría que cambia el rumbo, de la desesperación al discernimiento. ¿Te has sentido alguna vez como si cada decisión que tomas te hundiera más en deudas, en errores o en desesperanza? Muchos que ahora viven en libertad financiera comenzaron exactamente así, en medio del caos. Y en este punto del testimonio entenderás cómo la sabiduría bíblica no es solo un concepto espiritual, sino una herramienta práctica que transforma vidas reales. Nuestro protagonista, al borde del colapso financiero, recordó unas palabras que había escuchado de su abuela en la infancia. Ella solía decir: «Hijo, cuando no sepas qué hacer, no corras a pedir dinero prestado, corre a la palabra. Allí encontrarás un consejo que no te endeuda, sino que te guía». Por curiosidad o tal vez por desesperación, tomó su Biblia y abrió en el libro de Proverbios. Y lo que encontró fue como una llave que abrió un nuevo nivel de entendimiento. Leyó Proverbios 13:11.
Las riquezas mal adquiridas pronto se acaban. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Ese versículo tan simple fue como un golpe de realidad. Él había buscado enriquecerse rápido, tomar atajos, y todo se había desmoronado. Pero aquí la Biblia hablaba de algo diferente: acumulación progresiva, sabiduría en la administración y paciencia con propósito. Fue entonces cuando tomó la primera decisión clave: dejar de perseguir milagros económicos instantáneos y comenzar a edificar una base sólida. Eliminó gastos innecesarios, canceló suscripciones, dejó de comer fuera durante un tiempo y, sobre todo, se comprometió a no endeudarse más. ¿Te das cuenta de lo poderoso que puede ser un solo versículo cuando se aplica con humildad? ¿Y si ese principio bíblico también fuera la clave de tu restauración? Este cambio no fue fácil. Había tentaciones por todos lados, amigos que ofrecían negocios rápidos, familiares que no entendían su nueva postura austera, y hasta momentos en los que dudó si Dios realmente estaba en ese proceso. Pero cada vez que flaqueaba, volvía a Proverbios 3, 5, 6, que ya le habíamos mencionado en el primer bloque, y se aferraba a esa promesa. Confía en el Señor de todo corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Esa palabra, enderezará, se convirtió en su lema. No necesitaba caminos fáciles, sino caminos rectos. No buscaba riquezas instantáneas, sino paz duradera. Así fue como nació en él una nueva mentalidad, la de mayordomo, no la de consumidor compulsivo. Durante un devocional descubrió otra perla escondida. Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Este versículo lo confrontó. Él nunca había planificado nada, compraba, invertía y se endeudaba sin pensar en las consecuencias. Pero ahora entendía que la planificación también era un acto de fe. Empezó a hacer presupuestos mensuales. No sabía mucho de finanzas, pero buscó videos, cursos básicos y pidió orientación en su iglesia. A los pocos meses, no solo había reducido sus deudas, sino que también había comenzado a ahorrar. Por primera vez en años tenía un pequeño fondo de emergencia. ¿Te imaginas lo que podrías lograr si aplicas estos principios hoy mismo en tu vida? No es una teoría, es un camino comprobado que transforma realidades. Pero lo más hermoso de este proceso fue cómo comenzó a experimentar la provisión divina. En una ocasión, su auto se averió y no tenía suficiente para repararlo. Oró, pidiendo dirección, no milagros, y esa misma semana recibió un pago retrasado de un antiguo trabajo que le permitió cubrir la reparación sin tocar sus ahorros. Ese evento lo marcó profundamente. Entendió que Dios no siempre actúa con relámpagos desde el cielo, sino con fidelidad cotidiana. Su oración cambió. Ya no pedía más dinero, sino más sabiduría para administrarlo. Y Dios respondió. En una charla con su pastor, éste le compartió otra joya de sabiduría que quedó grabada en su corazón. Proverbios 21:5. Los planes bien pensados, pura ganancia; los planes apresurados, puro fracaso. Así fue como consolidó un nuevo estilo de vida, sobrio, planificado, confiando en que cada paso prudente era guiado por el Espíritu Santo. ¿Recuerdas cómo empezó este testimonio? Con una persona atrapada en deudas, ansiedad y decisiones impulsivas. Ahora, esa misma persona estaba asesorando a otros en su iglesia, ayudando a matrimonios a organizar sus finanzas y enseñando que la restauración financiera no comienza con una transferencia bancaria, sino con una transformación de mentalidad basada en la palabra. ¿Podría este testimonio estar revelando lo que Dios quiere hacer contigo también? Y si hoy es el día para dejar los atajos y empezar a construir sobre roca. Pero antes de que lleguemos a la parte final de este viaje,
Prepárate. Lo que viene en el próximo bloque te mostrará cómo esta restauración financiera fue solo el principio de una vida completamente renovada. Porque cuando Dios restaura tus finanzas, también transforma tu propósito, tu identidad y tus relaciones. Quédate hasta el final. En el siguiente bloque descubrirás cómo la prudencia bíblica abrió puertas inesperadas y llevó a nuestro protagonista a impactar a muchos más de lo que jamás imaginó. Sabiduría sembrada, cosecha multiplicada. Cuando Dios se convierte en tu socio financiero, hubo un momento en el que todo cambió. No fue de inmediato, ni con una gran señal del cielo. Fue sutil, como la lluvia que empieza con gotas suaves pero persistentes. Así fue como empezó la restauración. Después de meses viviendo con disciplina, aplicando los principios de sabiduría financiera revelados en la palabra, ocurrió algo que solo puede describirse como la respuesta divina que se hace tangible. Recuerda esto: la obediencia silenciosa muchas veces precede al milagro ruidoso. Una mañana, mientras revisaba su correo electrónico, encontró un mensaje inesperado. Una empresa para la que había trabajado años atrás le ofrecía una consultoría freelance bien remunerada. No fue casualidad. Fue cosecha, cosecha de obediencia, de entrega, de fe. ¿Te das cuenta cómo Dios empieza a mover piezas cuando tú decides confiar verdaderamente en Él? Proverbios 13:11 dice: la riqueza mal adquirida disminuye, pero el que recoge con trabajo la aumenta. Y así ocurrió. Lo que comenzó como una oportunidad temporal se convirtió en un flujo estable. Luego, surgieron nuevos contratos, nuevas alianzas. Pero lo más impactante no fue el dinero, sino la paz con la que el dinero llegó. Ya no era ansiedad, no era ambición, era provisión bendecida. ¿Estás preparado para recibir también una cosecha divina en tus finanzas? Pero primero debes sembrar la semilla correcta. Aprovecho para preguntarte, ¿ya te suscribiste al canal? Porque aquí compartimos no solo testimonios, sino herramientas bíblicas reales para transformar tu vida. Dale like si esto te inspira y escribe en los comentarios: confío en la provisión de Dios. ¿Sabías que muchos no reciben su bendición financiera porque se resisten a hacer lo que parece ilógico? Sí, porque perdonar una deuda, compartir con el necesitado o diezmar cuando apenas tienes no tiene lógica humana, pero sí tiene lógica celestial. Y ahí es donde entra Dios, en lo que tú no entiendes, pero decides obedecer igual. Lucas 6:38 lo afirma con poder. Den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. ¿Te das cuenta? Dar no es perder, es activar un principio de multiplicación. Nuestro protagonista lo entendió cuando, aún sin abundancia, decidió ayudar a una familia vecina con despensa. Semanas después, una puerta laboral se abrió en una empresa internacional. ¿Casualidad? No. Ley espiritual, siembra y cosecha, acción y respuesta divina. ¿Tú qué podrías sembrar hoy? No siempre es dinero. A veces es tiempo, servicio, perdón, sabiduría. Y cuando sembramos con corazón sincero, el cielo se abre. Pero atención, Dios no es una máquina de recompensas. Él es Padre, Padre que forma, que educa, que enseña antes de entregar. Por eso muchos no ven la bendición aún, porque todavía están en proceso de formación. Recordemos lo que dice Hebreos 12:11. Es cierto que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ese fruto apacible es la madurez espiritual y financiera que se requiere para sostener la bendición cuando llega. Imagínate por un segundo, ¿cómo sería tu vida si cada decisión financiera que tomas fuera filtrada por la sabiduría divina?
menos ansiedad, más propósito, menos deudas, más generosidad. Ese es el plan de Dios. No que vivas en opulencia, sino que vivas en plenitud. No te desconectes ahora, porque en el siguiente y último bloque te contaré cómo terminó este testimonio real. ¿Qué pasó con las deudas, con la familia, con su visión del dinero? Y sobre todo, ¿cuál fue el regalo más grande que recibió? Mucho más valioso que el dinero. Pero antes, responde en los comentarios. ¿Qué decisión estás postergando que Dios ya te pidió que tomes? Hazlo público, no por exposición, sino para declarar tu paso de fe. ¿Y si te dijera que el momento en que decides obedecer la palabra de Dios es el momento exacto en que tu historia comienza a cambiar? Porque la obediencia, más que un acto religioso, es un puente hacia la libertad. Y quien camina por ese puente con fe, encuentra del otro lado la restauración que parecía imposible. Este testimonio real nos muestra que la verdadera prosperidad no está en acumular, sino en alinear cada decisión financiera con la voluntad divina. Desde que comenzamos esta historia, vimos a un hombre quebrado, atado por deudas y desesperanza. Pero también fuimos testigos de cómo paso a paso él eligió algo que muchos temen, rendirse a Dios por completo, incluso en las finanzas. Y eso, querido espectador, lo cambió todo. La palabra dice en Proverbios 13:11, las riquezas logradas deprisa disminuirán, pero el que recoge poco a poco las aumenta. Este versículo no es solo un consejo financiero, es un mapa espiritual. Es una promesa para quienes, como nuestro protagonista, deciden vivir con integridad, planificar con sabiduría y confiar más en Dios que en sus propios impulsos. Desde que aplicó los principios bíblicos, nuestro hermano dejó de tomar decisiones por miedo o por presión. Empezó a orar antes de gastar, a diezmar con fe y no por obligación, a decir no a los impulsos y sí a los propósitos. Cada pequeño cambio fue una semilla, y hoy esas semillas se convirtieron en fruto abundante. ¿Te imaginas despertar cada día sin temor a las cuentas, sabiendo que todo está en orden porque lo hiciste de la mano de Dios? Esa es la vida que ahora él vive. No se volvió millonario de la noche a la mañana, pero vive en paz, sin deudas, con propósito y siendo de bendición a otros. Y aquí va el último secreto que él aprendió y que puede marcar tu vida para siempre. No se trata solo de salir de las deudas, sino de convertirse en un administrador fiel del reino. Porque cuando Dios ve que eres fiel con lo poco, te confía mucho más. En Lucas 16:10 leemos: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. No se trata de cuánto tienes, sino de qué haces con lo que tienes. Eso es lo que abre las compuertas del cielo sobre tu vida. Y ahora que llegamos al final de esta historia, es hora de que tú decidas. ¿Seguirás viviendo bajo tus propias reglas financieras o dejarás que la sabiduría bíblica te guíe a una transformación real? Te invito hoy a dar el primer paso. No tienes que hacerlo solo. Esta comunidad está aquí para apoyarte. Comenta abajo: confío en Dios para mis finanzas, si estás listo para rendir tu economía al Señor. Nos encantaría orar por ti. Suscríbete para no perder los próximos testimonios e historias que edificarán tu vida. Dale like si este mensaje tocó tu corazón y compártelo con alguien que necesite esperanza en medio de la escasez. Porque tal vez, solo tal vez, este video será el inicio de una nueva vida para alguien más. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, la obediencia no te empobrece, te prepara. La prudencia no te limita, te posiciona. Y la fe no solo mueve montañas, también restaura bolsillos. Que Dios te bendiga y multiplique todo lo que pongas en sus manos.